Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 27. En el capítulo anterior vimos que Rebeca escuchó a Isaac hablar con su hijo Esaú. Isaac pretendía darle la bendición a Esaú, y eso sin que Rebeca ni siquiera Jacob fuesen partícipes de esta ocasión. Como en secreto le quería dar la bendición oficial del primogénito, aún sabiendo que Dios ya le había revelado a Rebeca que Jacob era el primogénito, el que tenía el derecho de primogenitura. Usualmente cuando un padre le da la bendición a su primogénito, lo hace también junto con los demás hijos. Cada hijo recibe una bendición. Es una ocasión especial. Pero la bendición mayor la recibe el primogénito, el escogido. Y hemos mencionado en podcasts anteriores que hay excepciones para recibir el derecho de primogenitura. No necesariamente es el que nació primero, el mayor. Este derecho se le puede quitar y ceder a otros. Es por eso que el padre espera hasta el momento de su muerte para poder ver a sus hijos crecer y determinar si el primogénito de verdad merece esa primogenitura. Pero en caso de Jacob y Esaú, ya Dios había predispuesto que Jacob tendría el derecho de primogenitura. O sea, el mayor, que fue Esaú, serviría al menor, a Jacob. Rebeca entonces inmediatamente llamó a Jacob y le dio instrucciones específicas a Jacob y le pidió que la obedeciera. Rebeca ideó su propio plan, no solo porque ella favorecía a Jacob, sino porque, en mi humilde opinión, ella pensó que ella estaba cumpliendo con los planes de Dios para que se realizaran, pero a su manera, a la manera que ella escogió. Pienso que lo correcto hubiese sido hablar con Isaac y ponerlo en oración, los dos consultar al Señor en cómo proceder para darle la primogenitura a Jacob. Por otro lado, Isaac también tenía sus propios planes, porque él favorecía a Esaú, e ignoró lo que el Señor le había revelado a Rebeca. Aunque no lo dice directamente que si Rebeca le reveló la profecía del Señor a Isaac, aquí podemos notar que es obvio que sí se lo había revelado, ya que si no, Isaac no hubiese hecho esto como a escondidas, sin avisarle y consultar a nadie, como en privado y en secreto. Todo esto bajo manipulaciones y engaños. Ahora vamos a ver qué es lo que Jacob le dijo a su madre Rebeca. Versículo 11. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Versículo 12. Quizás mi padre me toque, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición, y no una bendición. Esto era cierto. Esaú era velludo. Esto lo vimos en Génesis capítulo 25, versículo 25. Jacob no quería ser parte de este engaño. Pero, ¿por qué? Por temor a que su padre lo descubriera. Pero noten una cosa, sus motivos también, no estaban buenos tampoco. Era deshonesto. Aquí, todo esto implica que Jacob tuvo más miedo al ser descubierto por su padre que el ser deshonesto con su padre. Pero fíjense que Jacob es el hijo obediente y él obedece a su madre en esto, sabiendo que eran métodos deshonestos porque estaban engañando a Isaac. No se ve arrepentimiento por esto por ningún lado. Sigamos con el versículo 13. Dice así: Pero su madre le respondió: Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme. Ve y tráemelos. Aquí observen dos cosas. Primero, Rebeca le dice por segunda vez que la obedezca.
y también le dice que toda la culpa caiga sobre ella. Muchos enseñan que Esaú es la víctima, no Jacob, porque Esaú fue el que fue engañado, porque Jacob fue el que le robó la primogenitura a Esaú. Eso es lo que muchos dicen, pero se olvidan de que Esaú fue el que le vendió su primogenitura a Jacob desde un comienzo también. Jacob engañó a Isaac, a su padre, y recibió su primogenitura que le pertenecía a él de todos modos, como Dios lo había predicho. En realidad, Jacob no es el malo de la película como mucha gente lo pinta, como muchos enseñan. Él está siguiendo las órdenes de su madre. Pero por otro lado, tampoco es ningún santo, porque como dijimos anteriormente, él le miente a Isaac, él lo engaña. O sea, obedece a su madre sabiendo que la manera en que está haciendo las cosas es una manera deshonesta. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Aquí mismo lo dice en la Biblia acerca de Esaú. Noten que Jacob no acusó a su hermano Esaú con su padre Isaac, o sea, diciéndole que Esaú le había vendido el derecho de primogenitura y lo había despreciado. Él no hizo nada de eso. No le fue con el chisme ni calumnias a su papá. Estuve leyendo que en esa época el llamar la atención de alguien contando el pecado o los pecados o desobediencias de la otra persona era como avergonzar y humillar a la otra persona. El hecho de acusar a la otra persona, especialmente si se hace con mala intención para dañar o menospreciar a alguien. Jacob no reaccionó de esa manera, pero hizo lo que su mamá le dijo. Eso de acusar a la gente no era nada bueno, porque imagínense, el nombre de Satanás, a Satanás se le llama el acusador. Satán en hebreo significa acusador. O sea, eso lo veían como algo satánico, algo malo. Puede ser que para Rebeca estuvo mal lo que Isaac iba a hacer con su hijo Esaú, ya que el derecho le pertenecía a Jacob, al menor. ¿Será que Rebeca pensó ninguna maldición caería sobre ella porque Dios le reveló anteriormente sus deseos de que la bendición mayor debería ser para Jacob, cuando le dijo que el mayor serviría al menor? Y a lo mejor ella pensaba que estaba cumpliendo con los deseos del Señor. Pero primero que todo, el Señor no le pidió a Rebeca a actuar engañosamente. No lo dice aquí en la Biblia por ningún lado. Segundo, Dios no necesita ayuda para realizar sus planes. No vemos intervención de Dios en el sentido de que Dios no le dio instrucciones a Rebeca para que actuara de esa manera. Esto fue todo Rebeca. En mi humilde opinión, esto me da a pensar, como mencioné antes, que Rebeca hizo lo que hizo por dos motivos: por su preferencia o favoritismo por Jacob, y lo hizo con la intención de cumplir la revelación profética de Dios, cuando Dios se lo reveló en el capítulo 25, versículo 25 de Génesis, que el mayor serviría al menor, como si el Señor necesitase de su ayuda para lograrlo. Esto me recuerda cuando Sara le ofreció su concubina Agar a Abraham para que Abraham pudiera tener un hijo por medio de su concubina, y así cumplió con la promesa de Dios. Así fue como nació Ismael. Pero Ismael no fue el hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue Isaac. Dios no necesita ayuda para cumplir sus planes. Al final de cuentas, la voluntad de Dios se cumplió, ya que Abraham tuvo su primogénito, a Isaac,
a los 100 años y Rebeca tuvo 90 años cuando concebió. Eso fue un milagro de Dios, fue un nacimiento divino. El hijo de la promesa, Isaac, no Ismael. Esto está en Génesis capítulo 21. Y ahora vemos a Rebeca tratando de engañar a Isaac para que en vez de Esaú, Jacob obtenga la bendición. ¿Aprueba a Dios una bendición obtenida con falsas pretensiones y con engaños? Lo dudo, no creo. Estas acciones no complacen al Señor. Pero algo sí podemos observar, que aunque esto hubiese pasado o no, al final de cuentas, Dios mismo le da la bendición mayor o oficial a Jacob más adelante, y hasta le cambia el nombre de Jacob a Israel. El propósito de Dios, Dios lo cumple de alguna manera u otra. El versículo 13 dice, lo voy a leer una vez más. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráemelos. Entonces, aquí vamos a ver que Jacob es un hijo obediente. Él obedece a su madre, a Rebeca. Pero también podemos ver que Jacob, por un lado fue un buen hijo al ser obediente. Y por otro lado, Jacob sabía muy bien lo que hizo, pero sabía también que esa no era la manera correcta de hacer las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque, como lo mencioné antes, él tuvo más miedo de que su padre lo descubriera en vez de reconocer que estaba haciendo algo indebido. No se vio arrepentimiento por ningún lado. Esto era un acto malicioso que no complacía al Señor. Versículo 14 y 15. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí yo me pregunto el por qué Rebeca tenía las mejores vestiduras de Esaú en su casa, en vez de Esaú tenerlas en su propia casa. Recuerden que Esaú estaba casado con varias mujeres, no solo con una, sino con dos. Solo dice aquí que ella tomó esas vestiduras y vistió a Jacob, a su hijo menor. Esto no creo que tenga ninguna relación, pero el mencionar las vestiduras en este pasaje, ¿saben lo que me recuerda? Me recuerda Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando el Señor Dios hizo vestiduras de piel de los animales para Adán y Eva, y Él los vistió para cubrirlo de sus pecados. Eso fue cuando ellos cayeron en el pecado y se estaban tratando de esconder del Señor y se cubrieron. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos mismos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. El Señor no aceptó eso. El Señor mismo los cubrió de sus pecados y les hizo esa vestidura de las pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio, como lo discutimos en Génesis capítulo 3. ¿Será que Rebeca estaba tratando de cubrir a Jacob de sus pecados, vistiéndolo con las mejores vestiduras y con las pieles de los animales, como Dios lo hizo con Adán y Eva? El fin no justifica los medios. Rebeca sabía que el Señor le había profetizado a Rebeca que el mayor serviría al menor, o sea que Jacob iba a obtener el derecho de primogenitura. Pero la manera en la que ella estaba haciendo las cosas, como dije, no justifica los medios. Esa manera engañosa, pecaminosa, no era agradable al Señor. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios para poder librarnos del pecado. Por eso Dios no aceptó esas vestiduras que Adán
y Eva se hicieron ellos mismos esos delantales de higo. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios para poder librarnos del pecado. El que hizo eso por nosotros fue Jesús nuestro Señor. Dios sacrificó a su único Hijo, a su primogénito, Jesús nuestro Señor, para que Él pagara los pecados del mundo. Y así nosotros algún día podremos estar en su presencia, en la presencia con el Señor. Y lo único que debemos hacer es aceptar ese regalo de salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos aceptar a Jesús nuestro Señor. Y así seremos adoptados como hijos de Dios y seremos herederos de su reino y tendremos vida eterna. Entonces, regresando a este versículo, cuando vi esto de las vestiduras, pues me recordó esto de Génesis, pero no creo que tenga ninguna relación, ya que literalmente ella necesitaba cubrir a Jacob con estas pieles de animales para poder engañar a Isaac. Muchas veces cuando leemos las escrituras, a veces queremos darle un significado más de lo que en realidad es. Y en este caso creo que es en realidad así como lo leemos. Literalmente, Rebeca vistió a Jacob con las mejores vestiduras y le puso la piel de los cabritos sobre su cuerpo para poder así engañar a Isaac. No se pierdan el próximo podcast en donde veremos cómo se lleva a cabo este plan de Rebeca. ¿Qué es lo que hace Jacob? ¿Sospechará Isaac? No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.